Muy buenos días, señores estudiantes. El Colegio Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos les da la más cordial bienvenida a esta una semana más de labores educativos, 11 de julio del 2020. El tema para hoy día es la oración y sus tipos. Qué importante es que nosotros conozcamos esto, porque nos va a ayudar y nos va a servir para estructurarnos correctamente y para encontrarle sentido a esta información. Bien, ¿qué es la oración? La oración es la palabra o conjunto de palabras que forman una unidad con sentido completo, con autonomía sintáctica y con una curva de entonación. Ojo, en los años anteriores o en la escuela aprendíamos que la oración era el conjunto de palabras que tenía sentido completo y autonomía sintáctica y se terminaba. Pero ahora vamos a especificarnos más, ¿ok? Palabra o conjunto de palabras que forman una unidad con sentido completo, con autonomía sintáctica y con una curva de entonación. Sentido completo porque tiene que estar estructurada la oración, tiene que haber armonía, tiene que haber sentido lógico. Autonomía sintáctica es ese punto que tenemos que poner al final de cada oración, que separa una idea de la otra. Por eso es importante ese punto. Y con una curva de entonación. ¿Qué será eso de la curva de entonación? Vamos a ver, anteriormente habíamos analizado los signos de interrogación y signos de exclamación y que teníamos que utilizar cierto tono de voz para esas expresiones. Pues bien, vamos a ver qué nos referimos. Justamente, de acuerdo al hablante, tenemos los siguientes tipos de oraciones. De acuerdo al hablante, tenemos las oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, exhortativas, dubitativas y desiderativas. ¿Qué quieren decir esto? Las enunciativas afirman o niegan una información. Las interrogativas son directas e indirectas, como una pregunta. ¿Haces tal cosa? ¿Cuáles son los años que tiene? ¿Cómo se llama tal persona? Interrogativa. Ahí va la curva de entonación, porque si es interrogativa, la oración tiene que leerse en forma de pregunta. ¿Ok? Exclamativas expresan emoción, alegría, tristeza, dolor, coraje, odio. Eso más o menos nos recuerda los signos de admiración, ¿verdad? Que tenemos que utilizar la entonación adecuada. Las imperativas son de orden. Expresan una solicitud de orden. No es que expresan un ruego o una petición, no, dan una orden directa. Las exhortativas, ahí sí, solicitan algo, piden algo, ruegan algo. Las dubitativas expresan duda. Tal vez, quizás, puede ser. Y las desiderativas expresan un deseo, algo que se anhela, algo que se quiere lograr. ¿Ok? Tengamos en claro estas: enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, exhortativas, dubitativas y desiderativas. Primer tarea. Vamos en estas oraciones a poner al lado qué tipo de oración son. Si son enunciativas, si son desiderativas, si son exhortativas, si son dubitativas. Les ayudo con la primera. Tu reloj está en mi cuarto. ¿Qué tipo de oración será? Tu reloj está en mi cuarto. ¿Está expresando duda? No. ¿Está dando una orden? No. Está diciendo que el reloj está en su cuarto. Aquellas oraciones que expresaban, afirmaban o negaban y daban una información eran las enunciativas. Perfecto. Ahora, este de acá, leamos. A realizar el examen. ¿Qué está mencionando aquí? Está dando una orden directa. El profesor dice a realizar el examen. Si se da una orden, ¿qué tipo de oración es? Vamos a ver. Orden. Imperativas. Perfecto. Y así ustedes van a ir leyendo las oraciones una por una y van a sacar la conclusión a qué tipo de oración pertenece según el hablante. Ahora, según el verbo, tenemos las siguientes. Tenemos oraciones copulativas, transitivas, intransitivas y reflexivas, recíprocas,
pasivas impersonales. Analicemos las copulativas. Siempre que usted encuentre el verbo ser, estar o parecer, eso es una oración copulativa. Ser, estar y parecer. Que el verbo sirve de enlace entre el sujeto y el atributo. En este caso, la mesa es el sujeto y azul es el atributo. Y el verbo nos hace de enlace entre una y otra. La mesa es azul. El niño y enfermo. El niño está enfermo. ¿Ok? O la señora parece desmayada. ¿Sí ven? Esos verbos ser, estar y parecer nos indican que es una oración copulativa. Transitivas, cuando poseen un verbo de transición que admite o permite que haya un objeto directo o un complemento del predicado. Por ejemplo, el niño come macarrones. Si decimos solamente el niño come, la oración puede quedar ahí. Sin embargo, permite que le pongamos otro complemento. Podemos poner el niño come atún, el niño come pollo, el niño come macarrones, el niño come arroz con menestra. ¿Se dan cuenta cómo permite que se le ponga diferentes complementos? Porque es transitiva. Las intransitivas no aceptan objeto directo. Sencillamente dice aquí, saldremos temprano. Punto. Nos vamos ahora. Punto. No acepta más. ¿Ok? Las reflexivas indican que un verbo otra vez recae en el mismo sujeto. Por ejemplo, Carmen, lo normal es que uno diga, por ejemplo, Carmen lava la ropa. Pero en este caso dice, Carmen se peina. Si se dan cuenta cómo el verbo recae sobre Carmen. ¿Ok? Entonces, esos son los verbos, las oraciones reflexivas, cuando el verbo recae sobre el mismo sujeto. Bien, seguimos. ¿Cuándo son recíprocas? Cuando hay una acción mutua entre los sujetos y el predicado. Por ejemplo, Luis y María se pelean. Juana y Carlos se enamoran. O sea, se establece una relación entre ambos sujetos. Oraciones pasivas, cuando el verbo se encuentra en voz pasiva. Por ejemplo, la oración en voz activa sería: los nutricionistas recomiendan una dieta balanceada. Pero aquí tenemos en voz pasiva: la dieta balanceada ha sido recomendada por los nutricionistas. O otra: los alumnos estudian la lección. Esa es en voz activa. Y en voz pasiva, ¿cómo sería? La lección es estudiada por los alumnos. ¿Ok? Impersonales, cuando el sujeto no está expreso. No encontramos un sujeto claramente, o bien porque no está sencillamente, o porque no interesa decirlo. Por ejemplo, había mucha gente en el cine. Es impersonal. No se sabe cuántas personas habían, ni quién estaba. Solo había mucha gente en el cine. En Chicago llueve mucho. Sencillamente eso. No dice llueve de pronto en invierno, llueve siendo verano, llueve en tiempos de calor. No, solamente en Chicago llueve mucho. Que no se da mayor información. Las oraciones según el número de miembros. Según el número de miembros tenemos unimembres y bimembres. Unimembres que en una sola palabra o en un solo miembro van a tener un sentido. Y las bimembres son las que tienen sujeto y predicado, obviamente tiene sentido lógico. Las oraciones unimembres tenemos oraciones impersonales con el verbo hacer, como fenómenos de la naturaleza, y con el verbo haber. Con el verbo hacer tenemos cuando expresan condiciones climáticas o espacios de tiempo. Condiciones climáticas o de tiempo. Por ejemplo, hace frío, hace calor. O sea, no estamos hablando de un sujeto y un predicado, solamente de un estado del tiempo. Hace calor, hace frío, con el verbo hacer. Fenómenos de la naturaleza, ejemplo, llueve mucho. Aquí no hay sujeto ni predicado, ¿verdad? Solo sabemos que llueve mucho. Entonces es una oración unimembre. Con el verbo haber, había varias niñas. Si yo me pongo a analizar sujeto y predicado para decir, wow, aquí se puede decir que hay un sujeto porque está la palabra niñas. Y podemos decir que sí, hay un sustantivo, pero habrá sujeto. Para encontrar el sujeto, ¿qué hacíamos? Preguntábamos al verbo quién es o quién hace, ¿verdad? Entonces preguntamos al verbo. Pues decimos que el verbo es había. ¿Quién había varias? Y la respuesta va a ser niñas.
No, no tiene sentido. O hablamos, busquemos el predicado. ¿Qué hacen las niñas? Había varias. No tiene sentido. Por esa razón no tiene ni sujeto ni predicado, pero tiene sentido. Había varias niñas. Tiene sentido completo. Entonces es una oración que no se puede dividir en sujeto y predicado. Entonces es una oración unimembre. Seguimos. Ahora ustedes van a revisar estas oraciones que están aquí. Miren, una sola palabra sí es una oración, porque me está diciendo mucha en esa sola palabra. Ya sabemos que esa es una oración unimembre. Buenos días. ¿Qué será? ¿Unimembre o bimembre? ¿Habrá sujeto y predicado ahí? No, ¿verdad? No hay sujeto, pero se entiende. Es un saludo. Buenos días. Entonces, una oración unimembre. Acá cuando dice he comido mucho, no se dice quién ha comido, pero se sobreentiende aquí que hay un pronombre personal. Y dice he comido mucho. ¿Quién comió mucho? Yo, pues. Yo he comido mucho. Entonces aquí sí hay sujeto y predicado, aunque el sujeto no se lo expresa totalmente. Esto es una oración bimembre. Bien, ustedes van a hacer, esta es la segunda parte del deber. Aquí tenemos la primera. Nótese, recuerden muy bien que hay que analizar estas oraciones, ponerle qué tipo de oraciones según el hablante. Y aquí van ustedes a también identificar si son unimembres o bimembres. ¿Ok? Las oraciones también según la estructura pueden ser simples y compuestas. Simples cuando tienen un solo sujeto y un solo predicado. María lava. Completo, simple. Las compuestas se componen de dos o más oraciones simples. María lava y Juan canta. Ahí tenemos dos oraciones simples unidas y que forman una oración compuesta. También puede haber complejas cuando tenemos más sustantivos, más sujetos, más predicados, más verbos dentro de una misma oración. Ahí son complejas. ¿Ok? Las oraciones simples, como ustedes pueden ver, un solo sujeto y un solo predicado. Los alumnos estudian lingüística. ¿Quiénes estudian lingüística? Los alumnos. Tenemos el sujeto. ¿Qué hacen los alumnos? Estudian lingüística. Tenemos predicado. Uno solo y uno solo. Acá, Mari y Rosa estudian lingüística. Aunque hay dos sustantivos, hay un solo sujeto. Porque preguntamos, ¿quiénes estudian lingüística? Mari y Rosa. Y podemos preguntar, ¿qué hace Mari y Rosa? Estudian lingüística. Solamente sujeto y predicado. Las oraciones compuestas pueden ser más de un conjunto sujeto y predicado. La oración María canta y la profesora lee. Tenemos sujeto 1, predicado 1. Profesora, sujeto 2 y lee, predicado 2. ¿Se dan cuenta? Dos oraciones simples unidas por esta conjunción que se llama y forma una oración compuesta. ¿Ok? Entonces, esta es la clase de hoy día, señores. Las oraciones, recuerden que la oración es la palabra o conjunto de palabras que forman una unidad con sentido completo, con autonomía sintáctica, que es el punto que separa las ideas, y con la curva de entonación, que es la forma como expresamos las palabras o las oraciones. Tenemos enunciativas que afirman, interrogativas que preguntan, exclamativas que expresan emoción, imperativas que dan una orden, exhortativas que solicitan o piden algo, dubitativas que tienen su duda, desiderativas que expresan un deseo. Tenemos también copulativas, verbos ser, estar y parecer, transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, pasivas, impersonales. Unimembres, un solo miembro de oración, bimembres, sujeto y predicado. Oraciones simples, un sujeto y un predicado compuestas, puede estar formada por dos oraciones simples. Perfecto. Entonces, recuerden las dos tareas que tienen que realizar. Aquí tenemos una de las tareas. Acá tenemos otra de las tareas. Así que para mí ha sido un gusto volver a llegar a ustedes. Cualquier inquietud, cualquier pregunta pueden hacerle. Yo estaré dispuesto siempre a satisfacer su necesidad. Por este día fue todo. Que tengan un excelente fin de semana.